Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Mundo desde el Sur. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Vamos de inmediato con el análisis de lo que ha transcurrido en las últimas horas. Nuevas amenazas de Donald Trump sobre México, Venezuela y Colombia con intervenciones militares. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó el martes una posible intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano. Ratifica que habrá colaboración en materia de seguridad con Washington, pero sin subordinación. El presidente Donald Trump se mostró dispuesto a lanzar un ataque a México para frenar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Por otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este lunes a las declaraciones de Trump que decía destruiría con orgullo las fábricas de cocaína en territorio colombiano. Petro recordó los más de 10.000 laboratorios de cocaína destruidos en su gobierno y ha criticado la desinformación del republicano sobre el tema en un momento de preocupación en la región por los ataques estadounidenses en aguas del Caribe y el Pacífico. Vamos a analizar este tema. Antes, recordarle a través de redes sociales, a lo largo del día sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la encuesta que hemos compartido al respecto. Aquí tiene el código QR si no lo ha hecho para que lo haga durante nuestra emisión. Venezuela, México y Colombia responden a las agresiones de Donald Trump en medio del mayor despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico. ¿Qué significan estas acciones? Guerra psicológica de una potencia en declive. Objetivo no es la droga, es intervencionismo o preparación y resistencia de los pueblos a propósito de esa agresión. Ahí están las opciones, le invitamos a participar. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña desde la distancia Cristian Said Nader, analista internacional, historiador también desde México. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenido. Un placer, muy buenas noches a todos. Bueno, hablar un poco de lo que ha dicho Trump, que estaría orgulloso de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia. Se intensifica la retórica intervencionista de Estados Unidos hacia estos países. Tu lectura sobre el tema y, por supuesto, lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto. Y conforme se profundice más en suelo estadounidense con respecto a los escándalos de la actual administración y de las anteriores, por ejemplo, en cuanto a las revelaciones del caso Epstein y demás, la furia, por lo menos mediática y propagandística de la actual administración Trump en contra de nuestros países y de nuestra América será mucho mayor. Hay que entender también que, por supuesto, jamás se habla de los verdaderos orígenes de los centros de producción de droga actualmente en suelo sudamericano. Por ejemplo, jamás menciona el caso ecuatoriano, que está muy bien demostrado que gran parte de esas sustancias provienen de aquel territorio, que además se considera un país amigo de Estados Unidos, teniendo además un presidente como Noboa, que es ciudadano estadounidense. Y tampoco, por supuesto, se menciona el caso de los centros de producción de drogas, principalmente sintéticas, llámese fentanilo, en el mismo territorio estadounidense. Todo esto tiene que ver con obviamente una serie de procesos de injerencia en contra de Venezuela, por supuesto. Inicia con el ascenso del comandante Hugo Chávez Frías, porque se convierte en un polo antagónico al imperialismo occidental, llámese estadounidense, y en contra del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, tan pronto Petro tímidamente empezó a cambiar el discurso, de pronto comienza esta ondanada. También es un castigo al gobierno colombiano por alinearse y simpatizar con la causa palestina, y en contra de México tiene mucho que ver también el momento en que vive la economía mexicana, como el gobierno, primero Andrés Manuel López Obrador y Claudio Sheinbaum sacaron de la pobreza 15 millones de personas, la industria mexicana está pujante, la situación financiera también, y justamente lo que busca Washington es no tener una potencia de mediana envergadura al sur inmediato de su frontera, ¿no? Entonces, nuevamente están haciendo valer la doctrina Monroe, el destino manifiesto, vaya, el imperialismo, y declarando en este momento de contracción imperialista por parte de Washington a todo nuestro continente como su órbita, ¿no? Y al Caribe, concretamente, su Mare Nostrum, que compete, por supuesto, a Venezuela y a Colombia, incluso también Trinidad y Tobago, porque también han asesinado a ciudadanos trinitarios, aunque el gobierno de Puerto España no hace mucho en contra de la administración Trump, por lo menos no hay ninguna declaración. Entonces, lamentablemente, esto tiene mucho que ver con la hondanada por parte de Washington en contra de nuestros pueblos. Sí. Hablabas de Colombia y bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se jactaba al decir que estaría orgulloso de destruir presuntas fábricas de cocaína en Colombia. Vamos a escuchar justamente lo que decía. En Colombia hay fábricas de cocaína. Las desmantelaría. Personalmente me enorgullecería hacerlo. No dije que lo haría, pero me enorgullecería, porque salvaríamos millones de vidas.
Y ante estas polémicas declaraciones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también estaría hablando sobre este tema. Afirmaba Petro en redes sociales que estaría orgulloso precisamente de lo que ha hecho su mandato en torno a la destrucción de los campamentos de droga. ¿Cómo me sentiré orgulloso que en mi gobierno se han destruido 10.366 laboratorios de producción de cocaína? Rubio no le ha contado a Trump, nadie le dice. Y quería abordar este tema también contigo. Parece, Cristian, que el denominador común es la desinformación del presidente Donald Trump. Lo veíamos con lo que ocurre en México y pues también precisamente lo que ha comentado Venezuela en torno al tráfico de droga en el Caribe. ¿Tu opinión sobre este denominador común y la desinformación de Donald Trump? Bueno, y desinformación no solamente con respecto a nuestra América, sino prácticamente en cualquier contexto, tergiversación, propaganda e injerencia. De hecho, el asunto polémico, ¿no? Porque Marco Rubio, o Narco Rubio, como lo quieran llamar, porque esta es parte de la cúpula estadounidense, porque un personaje que tiene familiares encarcelados y que los tuvo por narcotráfico está en ese contexto, ¿no? Esto es una clara injerencia, o sea, digo, más allá de esta narrativa a pantalla bobos del narcotráfico, tiene mucho que ver de cómo diversos países de nuestro continente, llámese Venezuela en primer lugar, seguido en menor grado por México y Colombia y tal vez otros, se alinean con intereses ajenos al imperialismo occidental, antagónicos al imperialismo occidental, y cómo hacen valer su soberanía. Si hay países que han combatido el narcotráfico profundamente, ese es Venezuela. De hecho, ¿por qué no esta narrativa injerencista en contra de Colombia? ¿Por qué no ocurrió hace 10 años? ¿Por qué no ocurrió en tiempos de Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, ¿no? El gran líder paraco narcoparamilitar en suelo colombiano. Es porque obviamente es funcional al imperialismo occidental. Ahora, cuando auténticamente se combate el narcotráfico en suelo venezolano, por ejemplo, en el lago de Maracaibo, que es muy famoso lo que está ocurriendo, cómo han derribado miles de avionetas procedentes incluso del suelo colombiano con droga, lo que ocurre en Colombia en este momento en suelo mexicano, pues obviamente no les interesa. Les interesa una narrativa a pantalla bobos de injerencia, creando estos conceptos que amalgama la guerra contra la droga, que nunca ha existido eso porque los mismos capos son estadounidenses, y la guerra en contra del terrorismo, ¿no? Ahora el concepto de narcoterrorismo, que suele apabullar también a la gente que está desinformada, lamentablemente, ¿no? Sí. Pero esto no tiene nada que ver con la droga, por supuesto, es una injerencia tradicional de Estados Unidos. Sí, por último, preguntarte, Cristian, tu opinión, porque efectivamente sabemos la conducta errática del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la política exterior y hacia Latinoamérica, pero recientemente y bajo pues toda esta agresión militar en el Caribe, ha reiterado nuevamente la posibilidad de conversaciones con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Tu apreciación? Bueno, es que el problema es ese, ¿no? El cinismo absoluto y el bluff constante. Bueno, obviamente el gobierno de Miraflores lo sabe, supongo que también el gobierno del Palacio Nacional de Ciudad de México y el Palacio de Nariño en Bogotá, saben perfectamente que con un sujeto y con el imperialismo occidental no se puede confiar. Por supuesto, el diálogo siempre será bienvenido, pero desconfiar absolutamente de este personaje y del imperio como tal, ¿no? Recordemos en el contexto iraní cómo iban a negociar acabando asesinando a los negociadores, por ejemplo, ¿no? Entonces habría una desconfianza, pero bueno, sí, la diplomacia siempre es bienvenida, pero no creería nada en el imperio, ¿no? Y más y menos en este momento de contracción y crisis perpetua, porque está llegando a su fin y van a hacer hasta lo imposible por asegurar su terruño, su órbita inmediata, que lamentablemente es nuestra América. Y mientras tanto, ¿qué ocurre al otro lado del continente? Pues toda Andinoamérica alineada con el imperialismo occidental. La nueva Bolivia, Ecuador, el caso peruano, Argentina lamentablemente y próximamente Chile, probablemente, posiblemente gobernada por un nazi, ¿no? Así los contrastes. Un claro contraste precisamente sobre lo que ocurre en nuestro continente, una América Latina en disputa y en medio de toda esta agresión. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Un placer. Buenas noches. Muy buenas noches. Así despedimos esta primera parte del programa. Recordarle a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra misión vemos los resultados. Por lo pronto, breve pausa. Ya regresamos.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando sobre nuestra región latinoamericana, lo que ha sido la contundente respuesta de los presidentes hacia Donald Trump y las amenazas recientemente. Pero bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha insistido en su disposición de conversar con su par venezolano, Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump reiteró este martes justamente esta disposición a dialogar desde el estado de la Florida. Allí teníamos la información. El jefe de la Casa Blanca aseguraba que la iniciativa proviene del gobierno venezolano, pero no ofreció detalles sobre un posible encuentro, declaraciones que contrastan con el anuncio del Departamento de Estado que va a designar como organización terrorista a la extinta organización criminal del cartel de Aragua, mismo que vincula al gobierno venezolano como parte de una campaña mediática contra Venezuela, así como el propio gobierno de ese país. Me encuentro con Manuel Carrero, él es historiador desde acá, desde Venezuela, para poder hablar un poco de este contexto. Manuel, muchas gracias, bienvenido. Siempre estamos aquí contribuyendo a tener participación en este tipo de programas para la información de la patria grande. Así es, y justamente quiero compartir contigo rápidamente lo que decía el presidente Nicolás Maduro, quien tampoco descarta la posibilidad de diálogo con Estados Unidos, siempre apostando por el respeto y por supuesto a un diálogo muy franco y cercano con el presidente Donald Trump. Eso decía. Así que este país está en paz, este país va a continuar en paz. Y en Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face, cara a cara, sin ningún problema. Lo que no se puede permitir, como dice la carta del pastor evangélico, lo que no se puede permitir es que se bombardee y masacre a un pueblo cristiano, el pueblo cristiano de Venezuela. Eso. Ahí estaba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Manuel, parte de lo que ha sido este escenario se reitera desde Estados Unidos la posibilidad de conversaciones. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que es bienvenida una oferta en torno al respeto y la diplomacia de paz. Preguntarte sobre esto porque, como abordábamos anteriormente, hay una retórica, hay por supuesto una grave amenaza en el Caribe, muy grande, y por otro lado viene pues la posibilidad de que estas conversaciones se den por parte del presidente Donald Trump. ¿Cómo estás viendo el escenario? Bueno, el presidente Maduro ha actuado con absoluta responsabilidad y con mucha paciencia, con gran responsabilidad por la función que cumple, no solamente frente al pueblo de Venezuela, sino en el contexto de la patria grande. Y eso no ha sido ocasional, sino que tiene toda una trayectoria de formación, de conocimiento. No en vano fue presidente de la Asamblea Nacional, diputado y fue canciller, y lleva ya el tiempo que ha tenido que enfrentar toda una serie de problemas y ha dejado la honra de Venezuela y la soberanía de Venezuela donde tiene que estar. Ahora, con esta situación de estas confusas maneras del presidente Trump de actuar, de decir sí o no, en fin, hasta carente de seriedad en algunas ocasiones. El presidente Maduro decía anoche en el programa de Maduro Más, le mostraba una carta al entrevistador, donde desde el 6 de septiembre hizo un planteamiento. Es decir, el presidente Maduro es un hombre de paz, y es un hombre de palabras, es un hombre serio. Esa carta fue puesta a circulación por parte del gobierno norteamericano y lo reprodujeron medios de Estados Unidos. Y el presidente Trump ha ido en ese juego, en esa manera de hacer su política, de te pongo tantos impuestos, te los bajo, los negocios, entonces ahora está en ese juego con Venezuela porque, bueno, la amenaza con toda esta panoplia militar en el Caribe no hizo mella en Venezuela, sino que produjo todo lo contrario. Llamó al país a alistarse y nos alistamos. Y ahora tiene pues todo un país preparado, organizado, advertido pues. Y el país no está en tensión, lo hemos visto en los espectáculos que se están programando en Caracas en estos días y en otras partes del interior del país. Así que no deja a un lado la responsabilidad como presidente, como primer responsable de la seguridad de la nación, y ha respondido como tenía que responder al presidente de Estados Unidos. Vamos a ver. El presidente de Estados Unidos dice que es Venezuela quien quiere hablar.
No se sabe, en todo caso, en los juegos de la diplomacia, eso ocurre. No se ha dicho en qué lugar sería, ni en cuáles condiciones sería. Se supone que no sería en suelo norteamericano porque tiene una orden de captura el presidente, una cosa realmente irracional e impropia para una potencia como Estados Unidos, que muestren esas debilidades, porque son debilidades de que ya no puede hacer lo que hacía. Es decir, sabe que tiene una cantidad de poderes que se alinean a su misma altura y que Venezuela tiene también unas relaciones con toda esa potencia y no puede Estados Unidos jugar los juegos que hacía antes con los países de la patria grande. De tal manera que estamos ahorita en una situación de stand-by. Está cambiando todo en cuestiones de minutos, de declaraciones, de ediciones de periódicos, de ediciones de programas de televisión y desde luego las redes sociales se llenan de toda esa información y hay que estar muy pendiente de lo que declare más que el secretario de Estado, el presidente Trump, para interpretarlo en las formas en que haya que interpretarlo, porque habla en algunas ocasiones queriendo decir otras cosas. El presidente Maduro sencillamente está esperando, como tiene que hacer, esperando para ver cuáles son las decisiones del gobierno del presidente Trump. Ahora, te pregunto lo mismo que con Cristian, analista internacional desde México, porque el denominador común ha sido que Donald Trump no tienen la información correcta a la mano sobre lo que ocurre en el Caribe. Ya lo decía el presidente Gustavo Petro, lo comentaba a propósito de lo que se está haciendo en Colombia sobre el narcotráfico. Ya también el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho muchísimas veces, que efectivamente no le está llegando la información correcta a Donald Trump sobre lo que se está haciendo en el Caribe. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, hay que entender unas cuantas cosas, ¿no? Sí. El presidente Trump no conoce bien Latinoamérica. Y tiene además un equipo de consejeros que tienen intereses sobre América Latina, encabezados por Marco Rubio, que desde luego tiene un equipo interesado en derrumbar la revolución bolivariana. Y esas informaciones le llegan coladas, manipuladas, tergiversadas al presidente y tiene que de alguna manera creerle a su secretario de Estado. De tal modo que entonces el problema está no solo en Venezuela, sino que son 4 países, 5 países importantes, nada más y nada menos que México, que es frontera y que es uno de los principales mercados de América Latina, Venezuela, Colombia, que son 2 países que están en la cabecera del subcontinente, y está Brasil. Pero hay otros que desde luego que no están en la primera línea de fuego y de alguna manera se sienten afectados y tendrán que tener una visión clara sobre cuál va a ser la posición de Venezuela, que es el que aparece en el ápice de las amenazas de Estados Unidos, ¿no? Ya sabemos por cuáles razones, no es por el narcotráfico, puesto que si un gobierno que fuera responsable realmente y estuviera muy preocupado, primero curaría el problema de la demanda de la droga, ¿no? De la droga sintética y de todas las demás drogas. No lo hace, y entonces, pero busca esto como excusa para las amenazas veladas y directas, de tal modo que entonces estamos frente a una situación de un presidente que no maneja la situación internacional de una manera clara, diáfana y con un plan, sino con acciones que son saltapericos, pues. Son acciones momentáneas, circunstanciales, de van y viene, y el Departamento de Estado probablemente le oculta información porque quien está al frente del Departamento de Estado tiene intereses personales respecto a Venezuela, sobre todo, ¿no? Pero entonces ahora sale Colombia en una situación que nunca la tuvo Estados Unidos en más de 200 años. Colombia no tuvo una actuación como las ha tenido el presidente Petro, que hay que realmente reconocer la valentía que ha tenido y la posición patriótica. Y Venezuela, bueno, y Estados Unidos debe preocuparse como potencia. Eso nunca ocurrió. Que 3 o 4 países se enfrentaran de una manera directa con un presidente y le dijeran, eso no es así, porque tienen que respetar la soberanía. Entonces estamos en esa situación. Es que es cambiante dentro de lo estructural. Hay una cantidad de cambios de escenografía diariamente y nosotros tenemos que entender cuáles son esos cambios rápidos en menos de 24 horas y cuál es la estructura de los cambios que Estados Unidos quiere frente a la situación de la geopolítica mundial con respecto a China, con respecto a Irán, con respecto a Rusia. Entonces, probablemente tiene que verse amenazado en la hegemonía que tenía sobre América y ya no puede hacer lo mismo, ¿no?
Sí, Manuel, por último preguntarte, ya lo comentabas al principio, pues el clima que hay en Puertas Adentro en Venezuela, obviamente una gran organización en torno a todos estos temas, pero es un país, hay que destacarlo a nuestros usuarios fuera de Venezuela, es un país que ya está en vías de realizar una última elección con la consulta popular nacional a las comunas, es decir, hay toda una organización de base para poder seguir ese rumbo hacia un estado comunal. Preguntarte precisamente sobre Puertas Adentro, cómo está la organización, cómo estás viendo el país frente a toda esta amenaza desde los Estados Unidos. Bueno, el país es, para quien lo quiera ver, de una volada, una mirada así, voleo, que vea todos los eventos que han habido en estos últimos días, que vea la inauguración de centros comerciales, que vea el centro en reportes de distintos medios de comunicación, si quiere por las redes sociales, que vaya para el centro de Caracas, por el Boulevard de Sabana Grande, que vaya a los centros comerciales para que vea, primero, un país pacífico, un país que se ríe, un país que disfruta, un país que está pensando en las Navidades, que ya tenemos un rato desde cuando se declaró el comienzo de las Navidades, pero un país también que está alistado y que a cualquiera le pregunta en la calle, estoy dispuesto a defender mi país, estoy dispuesto a ir a defender la soberanía, a acompañar al presidente, inclusive gente que no participa ideológicamente, pero que le duele el país, gente que tiene todas las razones de no participar de la revolución bolivariana, pero que está acompañando a un representante de la soberanía y del respeto a la nación, de tal modo que entonces estamos frente a hechos concretos de avances en la economía que todavía no terminan de permear abajo, pero que se manifiestan en el plan grande y que seguramente tendrán proyecciones inmediatamente en el año que viene y en la planificación de la economía. Vemos repito, una cantidad de centros comerciales, de edificaciones, de tiendas. Va uno por cualquiera de estas urbanizaciones que son típicas del comercio en tiempos de Navidad y claro, aquello parece que fuera un 22 o un 23 de diciembre. De tal manera que en el marco de las amenazas de la agresión norteamericana, aunque no se concrete un bombardeo, una acción militar, pero la sola amenaza ya es una sola falta de respeto a la soberanía. De tal modo que en ese marco, un país que está feliz, contento, confiado en que hay una dirección política y militar que organizado totalmente y dispuesto, y vienen unas elecciones el próximo domingo, el 23 para preguntarle al país qué es lo que usted quiere que se haga en su urbanización, en su sector, en su comunidad. Y bueno, iremos. Yo quisiera que hicieran esto, pero como la mayoría dice que bueno, y se vive una democracia que es ejemplar para el resto de América Latina. Probablemente a mucho de eso es algo que se le tenga miedo en algunos países que no necesariamente sean Estados Unidos. Entonces estamos realmente en un país, no es el país de las maravillas, pero estamos en un país que está controlado, que funciona a buen tono, a buen ritmo. Sí, y a propósito de consultas, quiero antes de finalizar ver rápidamente la encuesta que hemos publicado y que en este momento destacan nuestros usuarios con su respuesta. Venezuela, México y Colombia responden a las agresiones de Donald Trump en medio del mayor despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico. ¿Qué significan estas acciones? Ahí está, 66% de los usuarios. Esta borra dice guerra psicológica de una potencia en declive. Muy cerca, con un 30%, el objetivo no es la droga, es intervencionismo, tal cual nos dicen nuestros invitados el día de hoy. Con esto nosotros, lamentablemente, se me termina el tiempo. Manuel, muchísimas gracias. Estamos a la orden. Manuel Carrero, historiador, y con él finalizamos esta emisión de El Mundo desde el Sur, recordándole siempre a la audiencia www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram no solamente nuestra pregunta, sino todo el servicio informativo con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por preferirnos.